Bienvenidos de vuelta. Como les comenté en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre el tema de las titulaciones de propiedades en Lima Metropolitana y en las zonas urbanas. Para eso hemos invitado a la abogada María Murillo, que es investigadora en temas de propiedad y socia del estudio Murillo. Bienvenida, María. Hola, Araceli, muchas gracias por la invitación. A disposición de ustedes para poder contestar todas las preguntas que tengan a bien realizar de este tema que es tan importante para la población. Perfecto. Voy con la primera pregunta para poner un poco en contexto este tema. ¿Cómo era el tema de la titulación de propiedades en los 80s y cómo cambió en los 90s? Bueno, en los 80s era un tema que estaba a cargo de las municipalidades provinciales y era un tema que titular un terreno demoraba aproximadamente de 20 a 25 años. Inclusive hicimos un flujograma y era un tema sumamente complicado. Y lo peor de todo es que cuando se entregaban los títulos de propiedad por la gerencia se llamaba la Dirección General de Asentamientos Humanos, que quedaba en la avenida 6 de agosto, la gente mayor lo va a recordar, ¿no? En la avenida 6 de agosto del cercado de Lima, ¿no? El título de propiedad prohibía vender, prohibía hipotecar, prohibía alquilar. En realidad era un título de uso, ni siquiera un título de propiedad, con lo cual manteníamos títulos de propiedad para pobres y unas cosas raras, para ricos, perdón, y unas cosas raras que no eran propiedad, eran unos papeles que en realidad lo único que te daban era un derecho relativo de uso. Sin embargo, como el mercado es tan fuerte y el mercado siempre ayuda, la gente igual compraba, igual vendía, igual sacaba préstamos informales, ¿no? Que con unos intereses onerosísimos. Esa era la propiedad en ese entonces y el ritmo de titulación era sumamente lento. Se hicieron una serie de trabajos, trabajamos con una serie de congresistas en aquel momento, con colegas míos, trabajó el doctor Jorge Avendaño, la doctora Lucrecia Mash, la doctora María del Carmen Delgado, el doctor García Montúfar, entre otros, y finalmente se propuso derogar todas esas limitaciones al derecho y titular propiedad verdadera. En ese entonces el gobierno de Fujimori creó COFOPRI, que tuvo un resultado excelente, que aplicó estas políticas previas que ya se habían estado de alguna manera pregonando, y se tituló millones de títulos de propiedad en todo el Perú, no solamente en Lima, únicamente sobre el terreno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se partió del principio de accesión al revés, había construcciones, pero se tituló solamente terreno y se presumió que los propietarios de las edificaciones eran propietarios del terreno que estaba sobre las edificaciones, cuando el derecho, el principio sabemos que es al revés, ¿no? El propietario del suelo, en este caso el Estado, era propietario de las edificaciones, ¿no? Entonces, con ese principio, esa accesibilidad al revés, se pudo titular millones, y digo millones no por exagerar, millones de propiedades de lotes de terrenos de 120, 140 metros cuadrados. Se llevó a cabo todos los planos de lotización y se hizo una titulación masiva con dineros del Banco Mundial. Y desgraciadamente, cuando vino el gobierno de Paniagua, se desmanteló. Inclusive se creó un registro paralelo, un registro de predios, ¿no? Específicamente para pueblos jóvenes, donde se titulaba todo, donde se inscribía toda la titulación de asentamientos humanos, cooperativas y asociaciones de vivienda. Todo eso se desmanteló entre el gobierno de Toledo y Humala, y COFOPRI, que aún existe por nombre, en realidad ya no cumple sus funciones. Se juntó el programa agrícola con el programa urbano, y COFOPRI ya no titula, las municipalidades provinciales tampoco titulan, y eso se ha paralizado absolutamente. ¿Y cuál es la situación hoy de titulación? Disculpe. La situación en el día de hoy es que, si bien es cierto, se tituló muchísimo y todos los lotes de terreno están titulados a nombre del abuelito, ¿correcto? Tenemos que sobre el lote construyó el hijo, el primer piso, el nieto, el segundo piso, el sobrino, el tercer piso,
alquilaron el cuarto, el quinto, y todo eso no tiene titulación actualmente. Entonces tenemos millones de propietarios solamente en Lima Metropolitana que no pueden acreditar su propiedad. Se ha construido, como basta mirarlo, si nos damos un paseo por Lima, como propiedad horizontal, se construyen edificios de 2, 3, 4 pisos sin licencias de obra, porque no cumplen los estrictísimos requisitos de urbanidad, de habitabilidad y de construcción que impone nuestro complicado Reglamento Nacional de Edificaciones, hecho para estándares europeos, ¿no? Y por lo tanto tampoco tienen independización, tampoco tienen reglamentos internos, y el dueño del suelo, que es el abuelito que tituló alguna vez COFOPRI, sigue siendo el propietario de todo desde el punto de vista legal. Nosotros hemos preparado el año 99, si mal me equivoco, cuando Carmen Lozada era congresista y me invitó a asesorar unos proyectos de ley. Preparamos la ley 27157, que permitió regularizar todas esas edificaciones, y se empezó a regularizar con mucha rapidez. Sin embargo, en determinado momento, me imagino que habrá sido el gobierno de, ya no sé, uno de esos gobiernos complicados que han habido, ¿no? Derogaron esas normas y se quedó ahí. Entonces de vez en cuando la vuelven a dar a luz, no está totalmente derogada, pero la gente regula. Sin embargo, he propuesto a muchos congresistas de los gobiernos anteriores, del Bacao, he propuesto a alcaldes, provinciales, candidatos, inclusive tengo propuestas de ley redactadas, ¿no? En el sentido de un gran programa masivo de formalización, pero que no requiera ninguna inversión del Estado, sino que se pueda hacer a partir de verificadores, ¿no? Verificadores, como funcionó el registro de predios, como funcionó la regularización de la 27157 en el año 1999 y hasta el 2003, 2004, ¿no? Donde sean arquitectos o ingenieros colegiados inscritos los que puedan declarar y dar fe acerca de la existencia de estas edificaciones, y que se puedan inscribir directamente en los registros públicos sin pasar por las municipalidades, ¿no? Sin embargo, estas propuestas no han sido recogidas. Aparentemente no se ha valorado la magnitud y la importancia que podrían tener, la importancia de poderlas hipotecar en el sistema formal con intereses razonables y no intereses usureros como actualmente existen, y dinamizar la economía en su conjunto. Es una gran masa de gente. Imagínate, en asentamientos humanos debes tener la mitad de la población, son 7, 8 millones de personas. Entonces es tener esa cantidad de gente que hoy día está totalmente informal en los temas de vivienda. Y no solamente contemos lo que anteriormente fueron los conos, esos problemas hay en San Borja, en Surquillo, en La Victoria, en Lince, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué usted cree que no ha encontrado eco en sus propuestas en el sector político? Porque cada vez que hay una campaña parece que todo el mundo habla de que es importante titular las propiedades, pero en esta campaña ni lo he escuchado. Araceli, ¿tú has escuchado a alguien decirlo? O creo que hay algunos candidatos que tienen en su plan de gobierno, Julio Guzmán, por ejemplo, creo que habla bastante también de la titulación de propiedad. Hablan, pero ni siquiera saben de qué se trata, no saben ni la historia, no saben los detalles, ¿no? Nosotros, inclusive con uno de los alcaldes de Comas pasados, casi, o sea, llegamos a firmar un convenio, ¿no? Y llegamos, el estudio Murillo, o sea, a título súper personal, y teníamos un plan piloto con todos los alumnos de San Marcos, y íbamos a arrancar y nada, o sea, se paró. En realidad yo creo que es un plan extraordinario. Tenemos las propuestas legislativas hechas, sea que sean a nivel nacional, en ley de Congreso, sea que sean a través de ordenanza provincial o inclusive distrital, como plan piloto para ver cómo funciona. Y es una pena que el COFOPRI se haya desmantelado de la manera como se desmanteló. En esa época yo trabajaba en COFOPRI con la doctora Rollón, que fue una de las últimas gerentes de COFOPRI, que trató de hacer las cosas como se venían haciendo atrás, pero era horrible. Íbamos al Congreso y al Congreso y al Congreso, y todos los días una ley
que le quitaron un poquito de funciones, hasta que le quitaron todas las funciones. Hoy día COFOPRI prácticamente no hace nada que valga la pena hablar hoy día y mencionar. Perfecto. Podemos seguir conversando luego de una pausa. Estamos de vuelta para seguir hablando sobre la titulación de las propiedades en Lima Metropolitana. Hemos invitado a la abogada María Murillo. Doctora Murillo, quería hacerle una pregunta hemos estado hablando en el bloque anterior sobre la titulación y los problemas que ha habido en los últimos años, pero quería preguntarle cuál es el vínculo del tema de la titulación de propiedades con el desarrollo urbano de Lima. Lima se ha desarrollado urbanamente a través de las invasiones y se ha desarrollado informalmente. 47% del desarrollo urbano de Lima ha sido realizado desde el punto de vista de la informalidad, de la invasión de terrenos, de la titulación de terrenos y de la habilitación, es decir, la provisión de servicios básicos es post facto. El problema es que muchas de estas viviendas, por lo tanto, no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, y es uno de los gravísimos problemas de falta de agua que lo estamos sufriendo tanto ahora, sobre todo por las medidas biosanitarias existentes por razones del COVID. Entonces, escuchaba a algunos amigos míos, ¿no?, en televisión, a Eduardo Devoto, que muchos de nosotros lo conocemos y con quien me encanta polemizar, que dice que la solución es formalizar y que las invasiones y las titulaciones son muy malas porque hay que planificar. El Estado es incapaz de planificar nada, como se ha demostrado recientemente, últimamente y siempre. El Estado no es capaz de planificar, por eso los asentamientos humanos planos que se han desarrollado, llámese Comas, llámese Villa El Salvador y otros, sí tienen agua, sí tienen luz, porque esos servicios públicos han sido proveídos por las mismas comunidades urbanas, por las mismas juntas de vecinos que constituían en su momento los asentamientos humanos. Lo que no se ha podido proveer eran las invasiones que son las más antiguas, que son de la década de los 50, 60, que estaban en cerros, como el Cerro San Cristóbal y en muchos otros cerros que vemos por Chorrillos y por el Cono Sur también, ¿no?, que han ocupado pues cerros y donde el acceso al agua es sumamente complicado. Sin embargo, y también en las riberas de algunos ríos, en fin, Sedapal ha hecho el peor trabajo posible. Imagínense ustedes que ni siquiera frente al aeropuerto Jorge Chávez hay conexiones de Sedapal. No hay forma de conectarse, entonces las urbanizaciones ponen pozos sépticos como en las playas privadas y ponen una serie de bombas, en algunos lugares hay un poco de agua, hay pozos y una serie, y finalmente camiones cisternas. Pero esto es por carencia del Estado, porque eso ya no podía ser cubierto por el sector privado, ¿no? Entonces, mientras que las urbanidades han crecido a un paso, Sedapal ha crecido muy lentamente. La gestión de Sedapal ha sido peor que nefasta y Sedapal no ha hecho nada. Imagínense, les repito, al frente del aeropuerto Jorge Chávez no existen conexiones de agua. En Comas no existen conexiones de agua. Entonces, si el Estado no puede proveer lo mínimo, yo ya proveí la tierra, ya titulamos, ya construimos nosotros mismos nuestras pistas, nuestras veredas, nuestras postas médicas, nuestros colegios, que era todo lo que se hacía, hace una autourbanización impresionante para sacarse el sombrero, y no puedo proveer lo mínimo indispensable, que es algo que las comunidades urbanas no podían hacer, lo que era el agua. Dios mío, porque inclusive postes de agua y de luz han proveído, ¿no? O sea, autoproveído. Y hoy día hay conexiones, hay un montón de conexiones clandestinas, obviamente, debido a esta cultura chicha, criolla, malísima que tenemos y que algo tendremos que hacer, y meditará muchos otros debates. Pero el tema del agua es una responsabilidad netamente y 100% de responsabilidad del Estado, que no ha sido capaz de responder a este problema en ningún gobierno.
Perfecto, y cambiando un poco de tema, pero todavía creo que dentro del mismo, un tema importante que ha estado, digamos, en la discusión en los últimos años era qué hacer con las personas que se habían asentado en lugares de riesgo, ¿no? Entonces, ¿usted ve alguna posible solución para esto? Porque podría en cualquier momento haber otro desastre natural y... El Estado tiene mucho terreno aún de propiedad del Estado, de propiedad de la superintendencia, bienes del Estado que vive desalojando gente con proyectos por gusto, en fin. Entonces lo que yo en realidad propongo ahí es que se creen bancos de tierras interesantes y que obviamente se tiene que trasladar a esta gente de zonas de riesgos, ¿no? A lugares más seguros, ¿no? Con un trabajo comunal, con un trabajo de visitadoras sociales, con un trabajo de convenzan a la gente la necesidad de hacerlo. Y eso se puede hacer. Y para eso se necesita nuevamente gestión de la que desgraciadamente carecemos. Entonces, ¿usted cree que la razón por la que no se ha logrado hacer eso todavía es meramente un problema de gestión? Por supuesto, no hay ninguna voluntad política, Araceli. Van, no quiero irme, aquí he vivido toda mi vida y están con el agua así ahogándose con el huaico que entra todos los años. Eso es absurdo. Si le dijeran acá está el terreno, lo que pasa es que les ofrecen y no le dan nada y la gente no cree porque se queda sin casa, sin nada. Se tiene que organizar este banco de tierras, ¿no? En el sur, en el norte, donde aún hay muchísimos terrenos de propiedad del Estado, donde el Estado no hace nada. Muy bien. Últimamente, gracias a la ley Humala, desaloja extrajudicialmente. Eso es. Cultivos. ¿Cuál cree usted que es el mejor camino para lograr que más personas accedan a propiedad? Han accedido a propiedad. El tema ahorita no es el acceso, el tema es formalizarlas, darle sus títulos de propiedad, como te explicaba. Perfecto. ¿Y cuál cree entonces que son los retos que se enfrentan en temas de titulación? Para la clase media lo que se está haciendo está bien. El programa que generó Techito en la época de Toledo, que es una de las pocas cosas que se hicieron bien con posterioridad, ¿no es cierto? Este régimen de mi vivienda en que participan el sector privado, ¿no? Los bancos y el Estado en un sistema de mercado, de economía de mercado, ha funcionado muy bien y sigue funcionando. Y lo han hecho extensivo a techo propio y a terreno propio. Y todo eso funciona espectacularmente bien. Y hoy día las constructoras que antes construían para clase A, B, están construyendo proyectos habitacionales increíblemente lindos y cómodos y baratísimos para las clases más necesitadas y con intereses bastante bajos y cada vez están bajando más. Eso está excelente y debe seguirse haciendo y continuando. ¿Y para las clases más bajas, cuál sería? Eso para las clases bajas. Y por eso para las más bajas han hecho terreno propio, donde se hace solamente, le vendes el terreno con una habitación mínima, ¿no? Uh-huh. Y tu proyecto de habitación urbana, es decir, accesibilidad a los servicios básicos de agua, de luz. Y ahí viene, o sea, la accesibilidad del agua y la luz es tan complicada que ahí es donde todo se paraliza y ni el privado, ni el banco, ni nadie puede acceder a nada. Nuevamente, jaloncito de orejas a Sedapal, muy grande. A Sedapal y a todos los Sedapal y Sedalip y Seda no sé cuántos. ¿Usted cuál cree, viendo lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años de titulaciones de propiedad, cuál cree que deberían ser las lecciones aprendidas para poder generar a futuro un marco legal, tal vez que funcione mejor? El marco legal que existió en la década de los 2000 funcionó, pero ya funcionó. Como funcionó y ya se acabó. Ahora tenemos que buscar una solución para titular edificaciones. La solución para nuevas viviendas está dada a través de vivienda, techo propio y terreno propio, que está funcionando más o menos bien, bastante bien diría yo. Ahora lo que tenemos que hacer es regularizar todas aquellas edificaciones ya construidas, que deben ser varios millones, ¿correcto?, que se han quedado hoy día en absoluta informalidad. Estamos hablando de millones. Todas las construcciones realizadas en los terrenos titulados por COFOPRE, que habrán sido como 2 o 3 millones. Entonces, si a cada terreno lo multiplicas por 5, imagínate.
Son como 10 millones de viviendas no tituladas. Es como si tuvieras a todos los edificios en Isidro, Miraflores, Jesús María, no sé, sin titular, ¿no? O sea, todos los departamentos de edificios. No se ha hecho la independización correspondiente. Y ya tenemos la fórmula para hacerlo. Y luego de, digamos, que nos pongamos en una situación ideal en la que ya se ha avanzado en el tema de titulación y la regularización de los títulos de propiedad, ¿cuáles serían los siguientes pasos, digamos, para mejorar el desarrollo urbano de Lima? Si se mantienen las compraventas a través de los programas de techo propio, mi vivienda, mi terreno, y con una mayor gestión por parte de los servicios, sobre todo de agua potable, en realidad no habría un mayor problema. Lo que sí debe evitarse a toda costa, ¿no es cierto?, es la permisión a la toma de terrenos de propiedad privada, cosa que se ha permitido en la última legislatura, inclusive proyectos presentados por la bancada Fuerza Popular, o sea. Perfecto, doctora Murillo, muchas gracias por acompañarnos. Ok, Araceli, cualquier cosa estoy a su disposición para poder colaborar. Y otra cosa importante, muy importante que quiero añadir, que se tienen que desregular, se tienen que simplificar los procesos de habilitación urbana y de construcción que resultan sumamente complicados y onerosos para las empresas grandes, gigantescas. Imagínense ustedes lo que puede resultar siendo eso para la gente de menores recursos. Sí, ¿no? Ok, eso es básicamente, y muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Volvemos luego de una pausa.